Hola y bienvenidos una vez más al lado B7. Hoy vamos a seguir hablando de la saga de The Fly, específicamente de las dos secuelas que le siguieron al original de 1958. Después del éxito de The Fly de 1958, el productor Robert Lippert quería hacer una secuela. Como el director de la película original, Kurt Newman, había fallecido, buscó un nuevo director. El elegido fue Edward Burns, quien ya había trabajado con Lippert en Space Master X-7. El mismo Burns se encargaría del guión, el cual se escribió específicamente para reutilizar los escenarios de la primera cinta. A diferencia de la primera parte, para amortiguar costos, sería filmada en blanco y negro. El único actor que retornaría para esta secuela sería Vincent Price. También querían que regresara Herbert Marshall como el inspector Charas, pero debido a una enfermedad se lo reemplazó por John Sutton como el ayudante de Charas. De esta manera, el elenco estaría compuesto por Vincent Price como Francois o Francis Delambre, Brett Halsey como Philip Delambre, David Frankham como Alan Hinds, Daniel Demetz como Cecil Bonnard y John Sutton como el inspector Beckham. Se estrenó en julio de 1959 como parte de una función doble junto a la cinta The Alligator People. La película comienza en el funeral de Elaine Delambre. El pequeño Philip ya es todo un adulto y es abordado por un hombre que dice ser un periodista y que busca respuestas del oscuro caso de la muerte de su padre, André Delambre. Philip le pide a su tío, Francois, que le cuente la verdad. Finalmente, Philip decide continuar con el trabajo de su padre en secreto, junto a uno de los empleados de su tío, Alan Hinds. Cuando Francois se entera de esto, trata de detenerlo, pero termina siendo chantajeado por Philip y decide ayudarlo a continuar su trabajo, siempre y cuando pueda supervisarlo. Pero más adelante descubriremos que Alan no es quien dice ser en realidad, y alguien está siguiendo a Alan. Si bien el único actor en volver de la película original es Vincent Price para retomar el papel de Francois Delambre, sí veremos el retorno de otros personajes, pero interpretados por nuevos actores. Es así como veremos a Philip Delambre ya adulto, el ayudante del inspector Charas en el caso original, Beckham, y Gastón, el sereno que descubre el cuerpo de André en la primera cinta, en un breve cameo. Si bien la cinta original tiene un cierre relativamente feliz, esta continuación comienza enmarcando en que todo lo que pasó sigue horrorizando a la familia, en especial a Elaine, quien no podía olvidar lo sucedido. Si bien Philip es quien decide seguir el experimento de su padre, dando la impresión de que lo hace de una manera para limpiar el nombre de este, también trata de hacerlo de la manera más cuidadosa posible, como lo pidió su tío. Quienes crearán el conflicto que lleva a la creación de esta nueva criatura será Alan, el poco confiable ayudante de Philip. Y esta premisa inicial de la cinta, de cómo llegamos a esta nueva criatura, está bastante bien pensada. La historia tiene ciertos puntos de giro hasta ese momento que justifican la creación de esta nueva criatura. Y esta narrativa está bien dentro del tipo de película que es. Esta es una cinta clase B, de un presupuesto más reducido que el original, razón por la cual se filmó en blanco y negro, donde también veremos que el maquillaje y los efectos están lejos de los elogiados en la primera cinta. Una vez que llegamos a la transformación de la criatura, la historia se vuelve mucho más directa, a diferencia de la primera película. En la original, teníamos una historia que profundizaba en temas como la búsqueda del conocimiento y sus peligros, el amor incondicional, la lucha del hombre por preservar su razonamiento ante el instinto animal. Pero en esta secuela, todo eso no importa. La mosca toma el control directo del cuerpo, convirtiéndose tan solo en una cinta básica de monstruos. También tendremos otro personaje en la cinta, que es Cecil, la hija de la ama de llaves de Philip, la cual se supone que tiene un cierto vínculo o interés romántico en él. Pero su única función es ser quien grita cuando aparece la criatura por primera vez. La cinta tendrá el cierre esperado, y no veremos mucho más.
Si bien es interesante ver cómo Philippe llega a convertirse en la criatura por medio de unos puntos de giro bastante funcionales, el resto recae en una historia básica y rápida de monstruos. El personaje femenino, a diferencia de la cinta original, donde era un personaje completamente activo, en esta solamente se presenta para horrorizarse con la aparición de la criatura y ser un consuelo en el final de la historia. Es una continuación que está lejos de estar a la altura de la original. Es medianamente entretenida, pero no hay mucho más que eso. La tercera parte de The Fly, titulada The Curse of the Fly, fue completamente producida en Inglaterra, dado que Robert Lippert quería aprovechar el A.D. Levy, un subsidio que daba el gobierno británico a las producciones que se rodaran en el Reino Unido. El productor sería Jack Parsons, quien contrató al director Don Sharp, el cual ya había trabajado con él en la película Witchcraft de 1964, y con guión de Harry Spalding. El elenco está compuesto por Brian Donlevy como Henry Delambre, George Baker como Martin Delambre, Carol Gray como Patricia Stanley, Bort Kwok como Ty, Yvette Reese como Juan, Michael Graham como Albert Delambre, Charles Carson como el inspector Charas y Jeremy Wilkins como el inspector Ronet. La película se estrenó en mayo de 1965 en Estados Unidos y en enero de 1966 en el Reino Unido. Curiosamente, nunca tendría un lanzamiento oficial en VHS o Laserdisc hasta el 2007, donde fue parte de una colección en DVD de The Fly. La cinta inicia con una mujer escapando de un psiquiátrico que termina siendo ayudada por un hombre llamado Martin Delambre. Pronto descubriremos que Martin, junto a su padre Henry y su hermano Albert, continúan con los experimentos iniciados por su abuelo. Algo a establecer desde un principio en esta película es que, si bien sienta sus bases sobre la cinta original, realiza varios cambios en cuanto al pasado y el linaje de los personajes. De modo que Charas, el único personaje que regresa de las cintas anteriores, aunque interpretado por otro actor, cuenta como André Delambre, aunque nunca lo llaman por ese nombre, crea la máquina transportadora y experimenta con sí mismo. Pero sucede el accidente de la mosca. Mientras que cuenta esto, le muestra una foto de la criatura del inspector Ronet, foto en la que vemos a la mosca de la segunda película y no de la primera. Y en esta versión de la historia, el suicidio no sucede, sino que su hijo logra invertir el proceso, volviendo a su padre humano nuevamente. Y no solo no nombran a Francois o Elaine, sino que en esta versión Philippe no es su hijo, sino que es Henry Delambre. Así que esta tercera parte es como una historia alternativa a las películas anteriores. Cabe destacar la primera escena de la película, cuando Patricia Stanley escapa del psiquiátrico. Comienza con una ventana rompiéndose, volando los vidrios directamente a la cámara. Toda una escena de sensaciones oníricas, con ella escapando en ropa interior en cámara lenta, y la música compuesta por Bert Schefter, que navega entre el sueño y las pesadillas. Una escena de apertura realmente muy artística, que si bien no coincide con el resto de la cinematografía de la película, sí marcará el viaje que vivirá Patricia con Martin Delambre, algo que parece de ensueño y se va tornando poco a poco en una pesadilla. Martin termina ayudándola y en una semana establecen una relación que rápidamente termina en matrimonio, aún si ninguno de los dos conoce el contexto o el pasado del que ambos vienen. Patricia es una pianista que fue internada en un psiquiátrico luego de una grave crisis nerviosa, producto de la muerte de sus padres. Pero Martin oculta un secreto aún mayor. Él, su padre Henry y su hermano Albert continúan con los experimentos iniciados por su abuelo, el cual parece estar funcionando, ya que su padre fue transportado desde Quebec a Londres. Pero esos experimentos, que hoy parecen funcionar, llevaron a otras horribles mutaciones que Martin y su familia ocultan en su casa. Y no solo eso,
Martin heredó una grave enfermedad genética de su abuelo debido al accidente de la mosca. Si no se inyecta diariamente, su cuerpo sufre un envejecimiento acelerado. Y de esta manera la película comenzará a develar un misterio tras otro a medida que Patricia los vaya descubriendo. Desde los mutantes que son mantenidos como animales en la casa, hasta una misteriosa primera esposa que oculta a Martin. Algo interesante del personaje de Patricia es cómo justifica que ella acepte las diferentes extrañas situaciones que suceden en la casa y en el trabajo de su esposo. Por un lado, ella oculta desde un primer momento que había escapado de un psiquiátrico y su pasado. Así que si Martin no le contó su pasado tampoco, ella no puede reprocharle nada. Por otro lado, está su estado mental, porque si bien ella ve cosas extrañas en la casa, acepta las justificaciones de Martin debido a que no sabe hasta qué punto ella es realmente sana mentalmente. Así que si bien a veces nos da esa imagen de que acepta demasiado rápido los pretextos de su marido, la historia tiene una justificación psicológica para ello. La cinta plantea cómo la familia del hambre se convirtió en una familia de científicos locos, que por llevar adelante el proyecto iniciado por su abuelo, son capaces de todo, convirtiéndose en verdaderos monstruos. Acá no vamos a tener criaturas con cabeza de mosca persiguiendo y matando. Acá los monstruos tienen aspecto humano, pero por dentro están completamente consumidos. El título de La maldición de la mosca no solo es debido a la enfermedad que hereda Martin, es debido también a la maldición que tiene la familia del hambre en su constante búsqueda científica, y es eso lo que los convierte en verdaderos monstruos. La historia tendrá un final realmente trágico para todos los personajes involucrados, y la cinta cerrará preguntándose si este es realmente el fin de la historia. Y lo sería, ya que no tendríamos otra secuela hasta la remake de 1986. Si bien esta es una película clase B de bajo presupuesto, tal vez incluso más que la película anterior, logra algunas buenas escenas y momentos. El guión no es una maravilla, pero la idea detrás de la familia del hambre que se termina convirtiendo en científicos monstruosos no deja de ser interesante. Y lleva a una historia con una conclusión posiblemente satisfactoria para algunos, pero bastante triste. Realmente The Fly no es una mala trilogía, obviamente que las dos secuelas están varios escalones abajo de la película original, pero dentro de todo se mantienen bastante interesantes. Para aquellos que gustan de las películas de terror más clásicas, esta es una buena opción. Recordá que si te gustan estos videos, nos ayudás con un like y compartiendo. También podés colaborar con el canal a través de Cafecito si estás en Argentina y con Buy Me a Coffee para el exterior. Por último, no olvides visitar la página de Lado B7 y seguirnos en nuestras redes sociales. Eso es todo por este video y nos vemos la próxima acá, en la dimensión de Lado B7.